Bien, ya estamos de regreso. Está habilitada la grabación, así que vamos a comenzar. Tuvieron recién 15 minutos, 12 minutos en realidad, perdón, para resolver el ejercicio. Este ejercicio era más corto, pero tenía un aspecto relevante que vamos a ver ahora a continuación. Aquí está el problema y nosotros vamos a, como en todos estos ejercicios, ir recorriendo el mecanismo, haciendo diagramas de cuerpo libre, de barras, para ir encontrando algo que nos permita calcular una reacción. Entonces vamos a partir con el diagrama de cuerpo libre de la barra 4, porque es sobre la cual está aplicado el torque 4. Importante que a pesar de que está dibujado todo el mecanismo, esto es equivalente a borrar todo el resto, borrar todo lo que no sea la barra 4. Así nos lo tenemos que imaginar, evidentemente, es decir, no existe esta barra 3. Entonces, nosotros vamos a mirar la barra 4 y vamos a pensar en este cilindro hueco que tiene un cilindro interior macizo, esta extensión de la barra y esta articulación. Tenemos la barra 4 sometida a una fuerza, que es la fuerza de la barra 1 sobre la barra 4, de la cual no conozco nada todavía. Después vamos a ver qué cosas conozco o no. Eh, un momento, mantener, hacer apretar algo. Bien. Entonces ahora tenemos la fuerza de la barra 1 sobre la barra 4, esa es una de las fuerzas las que está actuando sobre la barra 4, el torque T4, un torque T4, otro torque, y ahora aquí eliminamos la barra 3, la separamos de la barra 4, y nosotros vemos que aquí hay un cilindro que desliza sin roce dentro del cilindro hueco que está contenido en la barra 4. Por lo tanto, aquí, como se apoya y no tenemos roce, tenemos que tener una fuerza normal. Una fuerza normal que será la fuerza 3 sobre la barra 4. Por lo tanto, ahora tenemos una fuerza 3 sobre la barra 4. Vamos en dos fuerzas y un torque. Y además, fíjense una particularidad, y es que no es posible que la barra 3 respecto a la barra 4 rote. Solamente se desplazan. Y para que eso sea así, esta línea de esto que nosotros podríamos ver como un vástago de este cilindro de la barra 3 va a mantener esta misma línea que esta línea que tenemos acá de las paredes interiores de este cilindro de la barra 4. Para que eso ocurra y roten juntos, vean que tiene que existir un torque, que es el torque de la barra 3 sobre la barra 4. Por lo tanto, tenemos la barra 4 sometida a la acción de una fuerza, dos fuerzas, un torque, dos torques. La metodología que hemos ocupado, ¿cuál es? Ir haciendo diagramas de cuerpo libre, ir encontrando condiciones que nos permitan determinar el equilibrio de la barra, y si no encontramos una condición que nos permita encontrar el equilibrio de la barra, pasamos a una barra siguiente. Vemos aquí que no podemos hacer nada más porque tenemos un torque, una fuerza, un torque, por lo tanto no podemos incorporar algo más todavía. Vamos a entonces la barra número 3. Vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de la barra número 3. Y vamos a ir a la barra número 3. Obviamente vamos a partir siendo consecuentes con lo que dibujamos acá. Tiene que haber una normal que va a ser la fuerza de la barra 4 sobre la barra 3 y un torque
para mantener sin rotar la barra 3 respecto a la barra 4, un torque que vamos a llamar D4/3. Y lo que tendremos entonces ahora es que la barra 3 está sometida a la acción de una fuerza F2 sobre la barra 3, un torque T4 de la barra 4 sobre la barra 3 y una fuerza de la barra 4 sobre la barra 3. Tenemos dos fuerzas y un torque, por lo tanto podemos determinar que esa fuerza necesariamente debe ser de igual dirección que esta otra fuerza de acá. ¿Verdad? Entonces ahora voy a ir al diagrama de cuerpo libre de la barra. Bueno, cuando hacemos esta analogía de aquí, veamos que acá nos faltó algo, que fue dibujar, ¿verdad? Aquí tenemos una fuerza, esos dos torques los podríamos sumar, ¿verdad? Porque entran o salen del plano, por lo tanto son de direcciones conocidas, la suma de los dos tiene una sola dirección posible, por lo tanto acá habrá también una fuerza de dirección conocida, que es esta misma dirección, que es esta misma dirección, que es esta misma dirección. Bien, pero no conocemos nada más, nos faltaba esa dirección y ahora vamos al diagrama cuerpo libre de la barra 2 y obviamente aquí nosotros vemos que esto es una barra sometida a la acción de dos fuerzas, la fuerza de 3/2 de la fuerza de la barra 1 sobre la barra 2 y el torque 2 que es el que nosotros debemos calcular. Ya conocíamos que esta era la dirección de la fuerza de la barra 2 sobre la barra 3, por lo tanto la dirección de la fuerza de la barra 3 sobre la barra 2 será la misma. Y eso me permite encontrar que la dirección de la fuerza de la barra 1 sobre la barra 2 también es esa dirección. Y la pregunta es ahora cómo continúo. ¿Cómo continúo? Profesor, ¿Sí? lo siento, solo para confirmar, la fuerza 2/3 y la fuerza 3/2 son perpendiculares a las barras respectivamente o... No necesariamente, no es que sea perpendicular a esta barra, tiene la misma dirección que esta otra fuerza a la que está siendo sometida, que nosotros determinamos su dirección, que era normal a la superficie en contacto. Ah, ok. Entonces, exactamente. Entonces, vimos aquí que tenemos una fuerza que es normal a la superficie en contacto, dirección conocida. Esta barra 3 está sometida a la acción de dos fuerzas y un torque, por lo tanto, esa segunda fuerza debe tener la misma dirección que esa fuerza normal. Dibujamos esa dirección, dibujamos acá. Y efectivamente en este caso aquí yo podría dibujar un ángulo recto, pero es en el fondo una coincidencia del dibujo debido a que la normal a la superficie es perpendicular también a esta línea que está aquí. Okay. Pero muchas gracias por la pregunta. ¿Algo más que tenga una pregunta hasta este punto o que haya podido resolver el ejercicio y haya podido encontrar, obviamente que no haya hecho el curso antes porque este ejemplo lo vemos lo hemos visto en todas las versiones del curso. Adelante, Benjamín. Yo quedé justo ahí y iba a establecer una fuerza que sea como una referencia en el punto 2 que tenga eh, alguna equivalencia con el torque 2 y con la distancia que hay en la barra 2, a lo largo de la barra 2. Sí, eso sería equivalente a decir que esta fuerza es igual al torque 2 dividido por la distancia. Sin embargo, hasta ese momento, a pesar de que por inspección lo podría hacer, no tengo el sentido, pero sí podría tener una idea de esa magnitud. Y en ese caso, podría ir después con esa fuerza que tiene un valor
torque 2 partido por la distancia que es desconocido, la copio acá, ¿verdad? Tengo el torque, efectivamente, después lo puedo incorporar acá y voy a tener un sistema que no voy a tener en equilibrio, voy a tener una fuerza y un torque que dependen de estas distancias y que son un valor de T2 partido por una distancia, un T2 que es desconocido. Este de aquí va a ser un T2 partido por una distancia multiplicado por esta distancia, va a ser este valor, y luego el torque 4 le voy a tener que restar el torque 2 partido por la distancia multiplicado por la distancia sin saber cuál es el sentido que tiene. Por lo tanto, tendría que probar dos casos distintos, sumarlo y restarlo, siendo una variable desconocida, y luego ver si eso es igual a ese torque dividido por la distancia multiplicado por esta otra distancia de acá, y también tendría que hacerlo en los dos sentidos posibles. Entonces estamos de acuerdo que así lo podemos resolver, pero es una forma más larga de resolverlo y también que nos genera más posibilidades de equivocarnos porque tenemos que encontrar las posibilidades de dos combinaciones con dos combinaciones. Tenemos cuatro combinaciones distintas, tenemos que resolverlo esas cuatro veces y encontrar en cuál de ellas encontramos un resultado razonable. Efectivamente es una alternativa, pero yo no se las recomiendo porque lo más sencillo es hacer un diagrama de cuerpo libre de la barra 3 junto a la barra 4. ¿Eso qué nos permite hacer? Nos permite que al juntarlas nosotros estamos sumando el torque de 4 sobre 3 con el torque de 3 sobre 4. Como son iguales en magnitud, son iguales en dirección, pero son de sentido contrario, suman 0. Al igual que la fuerza de 3 sobre 4 más la fuerza de 4 sobre 3, suman 0. Por lo tanto, cuando junto la barra 3 con la barra 4, aquí esas fuerzas quedan, como seguramente lo vieron en diagramas de cuerpo libre, como una fuerza que llamamos fuerza interna y no impacta sobre el diagrama de cuerpo libre de las dos barras combinadas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. A considerar, recuerden que teníamos esta dirección y ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra 3 y 4 juntas. Y cuando vemos eso, la barra 3 con la barra 4, recuerden que esos torques que habían aquí y esas dos fuerzas ahora se suman, y como suman 0, no las dibujamos. Tenemos acá la otra dirección de la fuerza, y vean ustedes ahora que instantáneamente visualizamos que la fuerza de 2 sobre 3 debe ser esa, la fuerza de 1 sobre 4 debe ser esa, y su magnitud es tal que el torque 4 en magnitud es igual a la fuerza 2,3 por la magnitud de esa distancia que está medida aquí, distancia t. Vamos a llamar d1. Entonces yo mido aquí con la escala sé cuál es esta distancia y divido el torque 4 por esa distancia y conozco la magnitud de la fuerza 2,3. La dirección ya la conocía de los diagramas de cuerpo libres que había hecho anteriormente, y el sentido debe ser este que está dibujado aquí, de manera que contrarreste el torque T4 que está dibujado acá. Conocida esa fuerza 2,3, puedo volver a la diapositiva anterior y ahora incorporarla en el diagrama de cuerpo libre de la barra 2, porque es la fuerza de la barra 3 sobre la barra 2. Por lo tanto, aquí encontraré la fuerza
de la barra, esto está así, ¿verdad? De la 3 con la 4, de la 3 sobre 2, tenemos esta fuerza de la barra 3 sobre la barra 2, esta es la fuerza, perdón, de la barra 1 sobre la barra 2, y para que esto sume 0, el torque 2 debe tener ese sentido, el mismo sentido en el que está dibujado, y su magnitud debe ser igual a la magnitud de la fuerza de la barra 3 sobre la barra 2 dividido por esta distancia que vamos a llamar distancia 2. Por lo tanto, el torque 2 lo encontraríamos con la división, la magnitud, ¿verdad? La multiplicación de la fuerza 3,2 que habíamos determinado por la distancia de 2. Y con eso conoceríamos el torque T2. Vean ustedes que siempre los ejercicios parecen muy sencillos, pero debíamos pasar primero por los diagramas de cuerpo libre por separado para determinar estas direcciones, estas de aquí, para determinar esta otra dirección de acá. Sin eso no lo hubiésemos podido resolver. Y además debíamos pasar por la unión de esas dos barras, la barra 3 y la barra 4, porque de otra manera, que es lo que hicimos aquí, no hubiésemos encontrado la magnitud ni sentido de esa fuerza. La alternativa que daba su compañero se podía resolver, pero tenían que resolver el ejercicio 4 veces y ver cuál de ellas permitía el equilibrio y cuál no. Entonces vean ustedes que va a ser más fácil encontrar alguna condición que nos permita eliminar todas esas variables y encontrar el resultado. ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Sí, adelante, Manuel Pérez. Profesor, cuando hice el diagrama de cuerpo libre 4, me quedó un torque de 3, 4, como a usted le quedó igual, pero yo sé el sentido de ese torque 3 sobre 4, o lo voy a desconocer. Lo desconoces. Lo desconoces hasta que calculas esa fuerza de 3 sobre 2, que fue calculada con, bueno, la fuerza de 2 sobre 3 cuando se juntan esas dos barras, 3 y 4. Si no, no lo puedo conocer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no tienen más preguntas, vamos a continuar. Vean, la lógica que ha tenido el curso es análisis de velocidades para luego llegar al análisis de aceleraciones. Con eso, a pesar de que no lo hemos hecho todavía, podemos conocer los vectores menos m por a y los vectores menos i por alfa. Eso lo vamos a incorporar a una sumatoria de esfuerzos igual a 0, que la vamos a poder hacer porque vamos a pasar esos vectores de un lado de la ecuación al otro restando, vamos a mantener esa condición de equilibrio que nos permite encontrar estas relaciones y encontrar reacciones. Ahora pasamos a determinar estas reacciones a partir de estos equilibrios que tenemos de fuerzas y torques. Por lo tanto, ahora lo que nos queda es lo que hemos venido anunciando antes, y es que todos creemos en estas ecuaciones: sumatoria de fuerza igual a m por a, sumatoria de torque igual a i por alfa, y vamos a aplicar el principio de D'Alembert y vamos a considerar esos vectores m por a como una fuerza de inercia y ese vector i por alfa como una cupla de inercia. Esa fuerza y cupla de inercia van a ser iguales vectorialmente a menos m por a, y esa cupla de inercia van a ser iguales vectorialmente a menos i por alfa. Y con eso vean que vamos a tener una suma de vectores que va a ser igual a 0. Una suma de vectores que es igual a 0. Por lo tanto, vamos a poder aplicar estas condiciones de equilibrio que hemos aplicado a estos dos ejercicios en particular, ahora a un elemento que está en movimiento, que tiene masa, que está acelerando lineal y angularmente.
¿Cómo vamos a trabajar estas fuerzas y cuplas de inercia? Vamos a pensar aquí en una barra 3, que después va a corresponder además a la barra 3 que habíamos dibujado con un mecanismo de cigüeñal biela pistón. Tenemos una barra sobre la cual ahora nosotros vamos a calcular dos vectores, un vector de fuerza y un vector de torque. Un vector fuerza de inercia, un vector torque de inercia. Por lo tanto, se van a estar aplicando simultáneamente esas dos fuerzas sobre el mecanismo y nosotros podríamos utilizar el principio de superposición y determinar la reacción en el caso en que exista solamente una de ellas y después solamente exista la otra. Vamos a tener dos resultados, los sumamos y eso es equivalente a el efecto de que actúen las dos simultáneamente. Pero como conocemos esa fuerza, conocemos ese torque, lo conocemos en magnitud, los conocemos en dirección, los conocemos en sentido, lo que podemos hacer es desplazar esa fuerza de manera de tener un sistema equivalente en el cual esa fuerza efectúe además ese torque de inercia y empezar a resolverlo ahora como si este mecanismo, esta barra, en la barra 3, estuviera sometida a la acción solamente de esa fuerza F03, pero desplazada. Ahora recuerden que esto es una fuerza y una cupla de inercia y estamos encontrando un sistema equivalente. Si el torque de inercia, debido a que acelera angularmente en forma significativa o porque la inercia de la rotación es muy alta, en comparación con la fuerza de inercia, esto es a la masa de la barra o a la aceleración del centro de masa, entonces se podría dar la condición en la que esta distancia sea un valor mucho mayor, porque el torque de inercia es muy alto, y yo tenga que desplazar esa fuerza esta distancia. Y esa fuerza queda ahí. Y eso les genera siempre todos los años mucha incertidumbre. Lo primero que sospechan es que el ejercicio está malo o que no puede existir esa fuerza alejada físicamente de la barra. Pero recuerden que esta es una fuerza equivalente en la cual esa fuerza ejerce al mismo tiempo la fuerza y el torque de inercia. Por lo tanto, sí puede estar físicamente muy alejada de la barra. Recuerden que todas las fuerzas de inercia son fuerzas de cada uno de los elementos sobre los cuales que tiene masa de la barra. Ese I por alfa aparece por la distribución de masa de esa barra. Y por lo tanto yo sumo vectores m por a de unas masas muy pequeñas, de unas aceleraciones puntuales, y termino encontrando esta resultante, y luego encuentro un sistema equivalente que si por algún motivo el sistema equivalente queda con una fuerza alejada físicamente de la barra, no significa que esté incorrecto, lo que significa es que simplemente está acelerando, que el torque de inercia es mucho mayor que la fuerza de inercia, nada más. Así que, por favor, esa dificultad que no la tengan, crean en los sistemas equivalentes que permiten encontrar el resultado de dos, del efecto, una fuerza y un torque desplazando esa fuerza la distancia correspondiente. Si al imaginárselo, nosotros tenemos que imaginar que a pesar que esa fuerza está, no pasa, no está contenida físicamente en alguno de estos puntos, ¿verdad? Sino que está muy alejado, es equivalente a que tuviéramos una barra soldada, una barra sin masa, que estuviera soldada de esta forma y que a través de esa masa yo aplico esa fuerza. Vean ustedes que al imaginárselo de esa manera, inmediatamente uno ve que se está generando un torque.
¿Qué es ese torque de inercia? Y esa fuerza de inercia está siendo aplicada en el centro de masa. Por lo tanto, es un sistema equivalente. No vayan a tener esa duda, por favor, que no vayan a sentir que eso signifique que está incorrecto. Una vez desplazada la fuerza, ya tenemos una situación más sencilla de determinar, que es la acción de una sola fuerza sin ese torque, y podemos irlo resolviendo. Entonces, en este caso lo vamos a ir primero rápido para que ustedes queden con una idea de cómo se resuelve, y luego lo resolvemos al regreso de la pausa. Este ejercicio, el mismo, lo resolvimos y determinamos la aceleración de ese punto B, que es el centro de masa de la barra 4. Que ahora esa barra 4 tiene masa y tienen inercia. Recuerden que también determinamos alfa 4. Alfa 4, como no está rotando, es 0. Por lo tanto, el torque de inercia sobre la barra 4 es 0, y yo lo que tengo que incorporar es solamente una fuerza menos m por a sobre la barra 4. Sobre la barra 3, sí determinamos una aceleración del centro de masa. Recuerden que aquí teníamos la imagen entre punto A y B de la barra 3, por lo tanto habíamos dibujado que aquí había un vector que era la aceleración de un punto intermedio de la barra 3. Supongamos que aquí está el centro de masa, y por lo tanto vamos a poder incorporar una fuerza menos m por la aceleración. Y al mismo tiempo, si conocemos su inercia, que está aquí, 0,02 kilogramos por metro cuadrado, podremos encontrar un torque de inercia I por alfa. Y lo mismo con la barra 2, eso es más evidente porque se daban esos como datos del problema. Primero, aquí están las aceleraciones de los centros de masa. Aquí está la imagen de la barra 3, ahí está el centro de masa de la barra 3, el centro de masa de la barra 4, de la barra 2. Con eso yo tengo una aceleración. Con esa aceleración multiplicado por la masa, yo tengo una fuerza, esa fuerza de inercia, en magnitud igual a m por a. Dirección, la misma dirección de la aceleración. Sentido contrario a la aceleración que hemos encontrado del polígono de aceleraciones. Y lo comenzamos a resolver. Primero, para el caso de la fuerza de inercia sobre la barra 2. Vean que estamos dibujando esa fuerza de inercia aplicada sobre el centro de masa. ¿Con qué dirección? Esta dirección de la aceleración del centro de masa de la barra 2. Sentido contrario. Hacia allá. ¿Con qué magnitud? 1,9 newton. Teníamos el valor de alfa. También teníamos el valor de la inercia. Vean ustedes el torque de inercia en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque la aceleración está en sentido antihorario. Por lo tanto, menos I por alfa tendrá dirección horaria, que es el torque de inercia que dibujamos aquí. Si ustedes ocupan los datos del problema, queda a esta distancia esa fuerza de inercia no contenida en la barra. No piensen que esto está incorrecto, y es un sistema equivalente, y por lo tanto se debe cumplir el equilibrio en este caso. Cuando suponemos que solamente existe esta fuerza desplazada, entonces sobre la barra 3 no va a haber una fuerza, sobre la barra 4 tampoco, y por lo tanto el torque debido a esa inercia lo voy a calcular fácilmente con esa fuerza multiplicado por esta distancia y en este sentido. Vean que rápidamente pudimos encontrar eso, porque en las dos otras barras las fuerzas eran igual a 0, cuando solamente existía la fuerza y torque de inercia en la barra 2. Luego, cuando solamente existe la fuerza y el torque de inercia sobre la barra 3, tenemos que efectuar el mismo procedimiento. Primero encontrar un sistema equivalente para eliminar ese torque de inercia. En este caso la fuerza de inercia queda contenida en la barra, la desplazamos, ¿verdad?, en esa dirección
para generar ese torque de inercia. Hacemos el diagrama de cuerpo libre ahora de las otras barras. Al hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra 4, vemos que la fuerza de 4 sobre 3 debe tener esta dirección, la misma dirección normal. Encontramos el punto al cual son concurrentes estas tres fuerzas, exactamente igual que el ejercicio que acabamos de hacer con esa barra 3, en la que teníamos esa condición. Cuando buscamos el equilibrio de fuerzas, dibujamos ese triángulo y encontramos las fuerzas. Fuerza de 2 sobre 3, que tiene esa dirección, esa magnitud y sentido hacia allá. Por lo tanto, la dibujo sobre la barra 3 y luego dibujo su reacción sobre la barra 2 y encuentro ahora un torque necesario para mantener eso en equilibrio con la distancia de prima multiplicado por esa magnitud. Y finalmente, ¿qué pasa con la fuerza de inercia sobre la barra 4? Lo mismo que habíamos calculado cuando solamente existía P1, recuerden, había una normal y después la barra 3 estaba sometida a la acción de dos fuerzas, por lo tanto tenía que tener esta dirección. Construimos ese triángulo, nos permite encontrar la magnitud, dirección y sentido de esas fuerzas. Magnitud y sentido, perdón, porque la dirección la habíamos determinado anteriormente, de la colinealidad de los puntos de aplicación de la fuerza de la barra 3 y la dirección de las normales a las superficies en contacto de la barra 4. Copiamos, ¿verdad?, de esa fuerza, la aplicamos sobre la barra 3, la reacción, la fuerza de 2 sobre 3, y dibujamos en sentido contrario la fuerza de 3 sobre 2 y tenemos nuevamente un tercer torque que vamos a tener que sumar esos tres torques y encontraríamos un torque T2 que aplicaríamos sobre la barra 2. Y ahora, antes de terminar la pausa, les dejo la pregunta. ¿Para qué serviría ese torque T2? ¿Por qué existe ese torque T2? Aquí yo no he dibujado ningún torque T2, pero acabo de incorporar fuerzas externas, que son esas fuerzas de inercia, bajo estas condiciones del problema, y encuentro que para que se mantenga en equilibrio, en el cual ya estoy considerando las fuerzas y torques de inercia, porque ocupé el principio de D'Alembert, necesariamente aparece ese torque T2. Son las 5:03. Pueden reflexionar sobre esa pregunta. A las 5:15 regresamos con la respuesta a esa pregunta y continuando con el curso. Así que nos vemos en 11 minutos más a las 5:15. Nos vemos en un momento. Gracias.